A través de nuestras señales digitales, el mostrador.cl, radiolaclave.cl, en sus canales de Facebook y YouTube, por supuesto, y también en la 92.9. Bueno, ayer el presidente Gabriel Boric sostuvo la primera reunión bilateral con su par colombiano, el recientemente asumido Gustavo Petro. El ex guerrillero del M-19 se transformó en el primer mandatario de izquierda en ese país. Mientras, en paralelo, sigue la tensión entre Estados Unidos y China por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes norteamericana, Nancy Pelosi, a Taiwán. China anunció la realización de más ejercicios militares. Bueno, son parte de las noticias internacionales que comentamos junto a Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales UC y también ex embajador. Muy buenos días, Pablo, bienvenido. Buenos días, Macarena. Buenos días, Francisca. Me alegro que estés de vuelta. Muchas gracias, Pablo. Bueno, lista para comentar lo que ha sido la contingencia política en Latinoamérica. ¿Qué te parece si partimos conversando sobre Gustavo Petro y las claves un poco para entender la importancia histórica de su llegada a la presidencia de Colombia y entender las altas expectativas que se tienen respecto a su mandato? ¿Cómo podríamos hacer esa lectura entendiendo que, claro, tal como decía Maca, es el primer presidente de izquierda, con una vicepresidenta afrocolombiana también por primera vez, tiene muchos desafíos en materia social, de delincuencia? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu lectura? Mira, podríamos insertar la elección de Gustavo Petro en Colombia y los sucesos de América Latina en un cuadro mayor, que es el cuadro de el inicio o el final de un ciclo, en el cual en América Latina no es nuevo el ciclo en el sentido del cambio de color, diríamos, de tendencia política que se produce. Pero la llegada de Gustavo Petro tiene mayor dramatismo de cara a la opinión pública por el hecho de haber sido él guerrillero, por el hecho de lo que representa él en Colombia, y también por lo que significa su ascenso como primera vez un gobierno que podría ser considerado de izquierda en la política colombiana. ¿Y por qué digo que es como el comienzo y el final de un ciclo? Porque se insertan todas las demandas y todas las aspiraciones que se encierran en el gobierno de Petro y que ha anunciado incluso el primer día, dentro de lo que es un poco las aspiraciones comunes de toda la población, tanto en América Latina como en el mundo. O sea, estamos viviendo en un mundo convulsionado, en un mundo muy demandante, y donde obviamente los códigos para entender la nueva situación son complejos. En ese sentido vemos, por ejemplo, que la luna de miel, que normalmente se le concede a un nuevo gobierno, ya parece ser que al primer día ya no hay luna de miel, de acuerdo a las declaraciones del Centro Democrático, que va a ser la oposición a Gustavo Petro en Colombia. Eso quiere decir también que va a ser un gobierno de muchas aspiraciones, que van a tener que tener una satisfacción supuestamente rápida, y también de muchas expectativas y aprehensiones por parte del otro lado. Se ha visto que el desarrollo económico y las posibilidades de responder a un programa económico de izquierda, podríamos decirlo, implica hacer reformas estructurales en el país muy profundas. Para eso, si bien podría tener una mayoría en el Congreso, obviamente que significa un pacto social, una suerte de pacto social en lo que se refiere a la reforma tributaria, claro, y en lo que se refiere a las grandes reformas que hay que implementar para poder alcanzar los niveles que se ha propuesto Gustavo Petro. ¿Y cuáles son esos pilares fundamentales en esta propuesta que se ha proyectado? No, es el tema de los impuestos, obviamente. El tema de los impuestos, para tener más recursos hay que tener más impuestos. No se trata solamente de los medios de producción, de implementar políticas económicas de cambios estructurales, sea en lo que se refiere a las extracciones, sea en lo que se refiere a la utilización de los recursos de cara a respetar la naturaleza, de todo lo que está significando hoy día la agenda mundial de cambio climático, de desarrollo humano y de la persona integral. Creo que en ese sentido el cambio de la política económica, de la reforma tributaria que va a tener que implementar Gustavo Petro es de enormes proporciones. Creo que ahí los empresarios van a tener que tener una palabra, y los intereses también de las inversionistas extranjeros, donde tienen también alguna participación
importante en el desarrollo de Colombia. Por eso creo que si bien los votos del Congreso pueden estar, hay que hoy día lidiar con una opinión pública muy demandante, que también es muy mutante, puede cambiar de un día a otro de acuerdo a las necesidades o de acuerdo a los hechos que se puedan producir. Y en esa lógica, Pablo, disculpa que te interrumpa, es que se me ocurre esto de la idea de la opinión pública y cuánto pesa lo simbólico en la asunción de Petro, en decisiones, por ejemplo, como poner a la vista la espada de Bolívar, también las vestimentas, el no ocupar alfombras rojas, todas esas cargas simbólicas tienen un peso finalmente en los vínculos políticos o en las relaciones. Por supuesto, yo creo que has dado en el clavo. Yo creo que para entender los anuncios que tú hiciste al inicio de este programa en lo que se refiere al panorama internacional más inmediato, el tema simbólico es tremendamente importante, porque hoy día en un mundo donde hay una conexión de yo te pregunto, tú me respondes, los mensajes a veces pueden ser mal leídos, y creo que ahí, por eso hablaba yo de los códigos, que también tiene importancia y lo hemos hablado en otras oportunidades, el valor de la diplomacia, el valor de las maneras de expresarse, el rigor en cuanto a la utilización del lenguaje y los símbolos. Y creo que los símbolos, creo que Gustavo Petro, desde el propio gobierno, del centro del gobierno del poder, que es del mismo, hace ayer un acto simbólico de tremenda importancia para lo que significa la historia de lo que fue los movimientos revolucionarios en Colombia. Creo que la espada de Bolívar es un símbolo tremendamente importante en lo que fue la formación del M-19, en lo que fue el Ejército de Liberación Nacional y en lo que fue la continuación o la línea conductual de la revolución, digamos, entre comillas, que representa Gustavo Petro. Hay que recordar un poco la historia de cuándo fue sustraída la espada, cuál fue el valor simbólico que se le dio y el valor simbólico que él le da hoy día, que creo que de alguna manera revela que hay no un establecimiento, un cambio por un cambio, sino que hay una historia del cambio que tiene que ver también con los compromisos que él ha asumido de cara a su pueblo y a su población, que está en otro contexto, se supone, no es el mismo contexto del año 74, cuando la espada fue robada, después de 40 años o 45 años, donde él asume la presidencia del país. Entonces, el simbolismo ahí, es cierto que los símbolos a veces se leen de distinta manera por uno u otro lado, que como sería el caso que seguramente vamos a tratar después, que es el caso de China y Estados Unidos. Exacto. Pero creo que en América Latina lo simbólico está teniendo mucha importancia para bien y para mal. Y a veces hay que volver también a veces a lo tradicional, que es el texto. Leer el texto, saber cuáles son los compromisos, y no solo ajustarse a las buenas voluntades o a los buenos deseos de cada uno y no quedarse tampoco en el símbolo, sino que quedarse en la acción. Son las 9:49. Conversamos hasta ahora con el ex embajador y consejero del Centro de Estudios Internacionales UC, Pablo Cabrera. Sí, es que iba a señalar que el tema de los simbolismos tiene mucho que ver con las estrategias de comunicación política, particularmente en realidades como las de Colombia, que son bastante complejas de abordar, y en contraposición a una agenda progresista bastante ambiciosa, también muy parecido a lo que sucede acá en Chile, con apuestas importantes respecto a la reforma tributaria y una realidad compleja porque, por ejemplo, en el ámbito de la agenda tributaria que quiere llevar adelante Petro, esto se da en un país que recauda menos impuestos entre las economías medias y grandes en América Latina. Entonces ahí hay que aumentar el recaudo de manera importante y estas cosas requieren bastante negociación interna y vamos a ver cómo se da ese escenario, ¿no? Bueno, y ahí es donde también vemos que él ha dado algunas señales. Creo que debemos tomar en cuenta quién es el ministro de Finanzas. Sí. ¿A quién nombró ministro de Finanzas? Nombró ministro de Finanzas una persona que ha hecho, además de sus capacidades, de su talento reconocido, él ha hecho carrera en organismos internacionales importantes, multilaterales. Fue secretario ejecutivo de la CEPAL, estuvo en el Fondo Monetario Internacional, y tiene grandes conexiones con el capital y con el sistema internacional financiero. Yo creo que él conoce bien las reglas y los códigos del sistema financiero mundial. Y creo que en ese sentido el mensaje de tranquilidad podría ser a algunos sectores, tiene que ir aparejado de cuáles son la capacidad y la amplitud de las políticas públicas que se implementen, particularmente en el ámbito donde tú señalas,
Antes de pasar al tema de Estados Unidos y China, me gustaría dedicarle un par de minutos también a las relaciones que se pueden esperar bilaterales que han sostenido, o qué se puede esperar realmente de las relaciones bilaterales que han sostenido nuestro presidente Gabriel Boric con su par boliviano Luis Arce. Bueno, este es un tema ya de más larga data, que tiene sostenes en algunas acciones, en tratados internacionales. Eso no quiere decir que con Colombia no tengamos tratado internacional y no tengamos una relación institucional importante, no. Pero ha sido una relación mucho más difícil la que hemos tenido nosotros con Bolivia, sin perjuicio de los ánimos que siempre han demostrado los gobiernos chilenos por mantener una relación con Bolivia fructífera, estable y de amistad. Creo que estas conversaciones tienen mucho que ver con los tres grandes temas que también habló, según hemos podido saber, que también conversó el presidente Boric con el presidente Petro, que creo que son los temas migratorios, que son los temas del crimen organizado y otros temas del narcotráfico que están produciendo convulsión social en América Latina y están impidiendo los canales de comunicación y de integración que actúen fluidamente y que se produzcan tensiones entre los países. Creo que en ese sentido la retórica puede ser tremendamente importante, pero la práctica y las acciones que se vayan a tomar tienen que tener correspondencia con los deseos declarados. Creo que con Bolivia nosotros tenemos una relación que todos la conocemos, ¿no? A volver de nuevo al Tratado de 1904, a lo que estableció la Corte de la Haya y lo que son la agenda de los 13 puntos que han tenido y que la quieren implementar de nuevo. Pero creo que hay prioridades y ojalá de esas prioridades se enmarquen en lo que se dijo que es el tema migratorio del norte. Nosotros estamos viviendo una situación complicada en el norte y no somos el único país que estamos viviendo complicaciones por la migración. Son muchos países en el mundo en los cuales hay que buscar resortes jurídicos con el objeto de dar satisfacción, por un lado, a los derechos humanos, las justas aspiraciones de las personas que buscan mejores horizontes en su vida, y por otro lado, las reglas de cada país con el objeto de salvaguardar su integridad, su seguridad y vivir en paz y tranquilidad y en desarrollo. Creo que ese es el gran desafío, que no solo está en la relación con Chile, con Bolivia, sino que también con otros países de América. Pero además, en este caso, con Bolivia, estas relaciones tienen que ver con la fluidez del comercio. Yo creo que Chile le presenta facilidades a Bolivia muy importantes y muy claras en cuanto a la facilitación del comercio y de las subexportaciones para salir hacia diferentes lugares del mundo. Creo que eso se puede ir perfeccionando cada vez. Creo que la digitalización ayuda mucho. Creo que los procedimientos deben ponerse acorde con eso. Deben trabajar los gobiernos, deben trabajar las cancillerías, deben trabajar los ministerios de comercio con el objeto de superar las aprensiones mutuas y entender que pragmáticamente hoy día el desarrollo de América Latina, los corredores bioceánicos, la salida al Pacífico, donde se congrega la más alta tasa de población mundial, donde el comercio puede expandirse, donde los desafíos estratégicos son grandes. Creo que el tema de la integración y el tema de la identidad y del tema de la identificación de las prioridades entre los países es tremendamente importante. Eso no significa dejar atrás la historia, sino que significa combinar la historia y el acervo histórico-cultural con la dinámica de la globalización a través de la paz, buscando la paz, la seguridad y el desarrollo. No, sin duda, los desafíos son importantes, sobre todo por las tareas que tienen que llevar adelante en términos de cómo materializar en términos colaborativos de integración regional en la América Latina, no solamente Chile y Bolivia, sino que en toda la región, tal como señalas. Bueno, ya son las 9 de la mañana con 55 minutos, estamos conversando con Pablo Cabrera, consejero del Centro de Estudios Internacionales UC, ex embajador de Chile. Pablo, ¿qué te parece si pasamos ya en esta parte final de la conversación a evaluar un poco cuál es tu lectura de la situación actual de las relaciones de Estados Unidos con China? ¿Calibró correctamente los efectos de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán? ¿Cómo lo ves? Mira, creo que hemos leído mucho, hemos oído mucho y hemos sentido mucho respecto a este asunto, que cabe hoy día darle alguna explicación quizás a la opinión pública desde una perspectiva de observación diplomática y de observación práctica. Yo creo que China y Estados Unidos ambos en esta
coyuntura de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, ambos han tratado de enviar un mensaje interno a sus poblaciones. Yo creo que eso está claro porque esto fue precedido de una conversación importante entre el presidente Xi Jinping y el presidente Biden, donde creo que habrán tratado estos temas. Y me da la impresión que el tema de la elección de los Estados Unidos, de la renovación de una parte del Senado y de la Cámara de Representantes, tiene mucho que ver con esto, con la visita de Nancy Pelosi y la elección de Xi Jinping en el Congreso del partido también. Yo creo que Taiwán es un elemento central, estratégico en las relaciones que de una diferencia de corte comercial se transformaron en diferencias estratégicas entre China y Estados Unidos. El mundo está viviendo una convulsión grande y no creo que soporte dos guerras, menos una en el Pacífico. Estamos dándole la calidad de un centro de atención de la primera magnitud y importancia en el mundo por diferentes razones. Por eso creo que la visita de Pelosi, si bien cierto no fue oficialmente comunicada en los comunicados oficiales del viaje de ella al Asia Pacífico, creo que cumplió con el rigor de lo que son las relaciones y el reconocimiento entre China y Estados Unidos y el reconocimiento que hace Estados Unidos de una sola China. Pero eso no obsta a que pudiera haber visitado eso y estuviera en conocimiento de los chinos como estaba, porque ellos hicieron algunas declaraciones y se producía que son declaraciones de rigor, pero los Estados Unidos tienen un memorándum de entendimiento y una manera de relacionarse con Taiwán. La pregunta que surge después de esto es si Taiwán está más cerca de la independencia o está más cerca de la unificación con China. Y creo que por ahí hay que buscar las coordenadas de qué es lo que significó esta visita. Y esta visita pone de alguna manera el tema de la diferencia estratégica en el Pacífico y en el Asia Pacífico en un terreno real. Estados Unidos estaba buscando la contención de China en el Asia Pacífico a través de la creación de alianzas en el Indo-Pacífico y a través de acuerdos cuadrilaterales con Japón, etcétera. Por el otro lado, China está buscando la readecuación o reconstrucción de su área de influencia a través de una política bastante agresiva, entre comillas, en lo que se refiere a su posición en el Mar de la China y también en lo que se refiere a sus acuerdos de seguridad con las islas del Pacífico. O sea, creo que aquí no hay acciones que puedan decirse esto está provocado por un lado o por otro. Pero la pregunta que surge es si los ejercicios de retaliación, el ejercicio estratégico en el estrecho de Taiwán, que pueden cubrir el área de la zona del Mar del Pacífico, del sur del Pacífico, van a permanecer en el tiempo o cuál va a ser su intensidad, porque podríamos estar teniendo una situación espejo con lo que fueron los ejercicios militares de Rusia en la frontera con Ucrania. Y lo digo porque no hay ningún observador internacional que al final del día, como se dice, no haga una comparación en lo que se refiere al tema ucraniano con el tema taiwanés, más allá de las diferencias ciertamente que existen en cuanto a su territorio, tamaño, ubicación, relacionamiento con el mundo, etcétera, etcétera. Así que creo que la idea hoy día del análisis hay que mirarlo también con una perspectiva no solo de inteligencia estratégica, sino que de política contingente cotidiana de los dos países. Creo que el presidente Biden ha tenido algunos triunfos importantes en los últimos tiempos, después de que su imagen estaba muy alicaída, sea por el retiro de Afganistán, sea por el liderazgo de la democracia, y sea también por la aparición o reaparición de Donald Trump en la escena política. Creo que Nancy Pelosi, de alguna manera, es un contrabalance a la figura de Donald Trump desde la perspectiva demócrata, mirando las elecciones de noviembre. Eso te iba a decir al cierre. De Estados Unidos también estaba puesto a prueba con el juicio del Capitolio, y creo que ahí encontramos, Macarena y Francisca, lo que ustedes pusieron muy bien en el centro de esta conversación, que es el tema de la simbología. Y creo que aquí sí las simbologías valen porque tienen más connotación y consecuencias para todo el mundo, para todo el planeta. Claro. Y ya estamos con una guerra muy complicada que está produciendo muchas distorsiones en el mundo financiero, en la expansión, en el mundo de los mercados. Hay una guerra de comunicación
que algunos dicen que la está ganando uno, que la está ganando el otro. Yo creo que no la está ganando nadie, la está perdiendo el mundo y la población en general. Sí, el sobreconsumo y recibo de información que también es muy parcelado. Uno cree que sabe mucho más de lo que en realidad sabe, ¿no? Mientras más recibimos, menos sabemos de alguna manera. Y también cuánto de táctica y estrategia hay en esa correr de información, teniendo en cuenta lo que dijiste hace unos minutos en torno a las elecciones de noviembre en Estados Unidos, por ejemplo, ahí cómo van primando las estrategias de cada cual. Claro, está todo el tema del cambio climático, el tema de los mercados financieros, el tema de la crisis alimentaria mundial. Si uno pregunta y lee un poco, yo he estado haciéndolo por un objeto de formarme un panorama general y ser con la distancia de la visión diplomática, poder hacer un análisis más concienzudo del tema. Creo que el tema del cambio climático y el tema de la crisis alimentaria está golpeando verdaderamente a un alto porcentaje de la población y las expectativas no son muy buenas, más allá de que hayan salido algunos buques de Odessa llevando maíz y trigo hacia ciertos lugares de la población, de la población mundial. Creo que estamos en un desafío estratégico tremendo que no creo que esté para guerra, y pongo como sombrero, como llave de cubierta en todo esto la conversación entre el presidente Xi Jinping y el presidente Biden de cara a esta pregunta que hice al principio, es de qué es lo que está más cerca a Taiwán, de la independencia, de la unificación o del statu quo. Creo que estamos trabajando con el statu quo, pero cuidado, la dimensión y la dinámica de la globalización es tan fuerte que el statu quo estamos quedando atrás y quizás el sistema no está dando abasto para solucionar los problemas que se dan todos los días y satisfacer las aspiraciones de la población en general. Entonces necesitamos análisis más reposado y veamos lo que no suceda o que suceda, lo que sucedió, valga la redundancia del verbo, después de la anexión de Finlandia y de Suecia a la OTAN. Que no vaya a ser ahora que todos lo que China no ha querido que suceda en el Indo-Pacífico y en el Pacífico vaya a suceder con mayor rapidez. Entonces el mundo es muy dinámico, muy complejo, y creo que la inteligencia artificial, la digitalización juega su parte también en esto. Sin duda. Que es poco lo que conocemos a la larga de cuántos son quienes están detrás de estos botones o de estos diseños digitales o diseños. Claro, de esas estrategias. Estrategia, exactamente. O sea, analicémoslo, pero analicémoslo poniendo paño frío, no produciendo temor, no produciendo mucha ansiedad en cuanto a quién gana y quién pierde. Yo creo que los Estados Unidos tienen un desafío a fin de año importante en la renovación de la mitad del Senado y de la Cámara de Representantes, y China tiene un desafío tremendo en cuanto a su conducción, porque la situación mundial de guerra, de crisis alimentaria y de otras de cambio climático, no sé si la población china está tan cuadrada detrás del presidente Xi Jinping, y de tener una elección con una China confrontada con su rival, creo que no le satisface a la población china y puede tener una sorpresa y no ser elegido. Ya son las 10:04, tenemos que cerrar la conversación por esta mañana. Pablo Cabrera, como siempre, un gusto escucharte. Nos volveremos a escuchar la próxima semana o en unos días más, siempre con análisis interesantes de cómo avanza la actualidad internacional. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Gracias, Macarena, gracias, Francisca, gusto saludarla. Hasta la Igualmente. Bueno, y nos despedimos nosotras también. Nos escuchamos mañana a partir de las 8 en punto. Mañana miércoles 10 de agosto. Ya así de rápido está pasando este mes. Así Oye, es. Sí. Ya viene septiembre, ramposo. Bueno, ahí hay un meme circulando, ¿no? Que viene septiembre y de ahí 2 segundos y medio y se acabó el año. Algo así es, lo dije muy mal, pero bueno, eso es un poco la idea. Buenos días para todas y para todos. Quédense en la compañía de Radio La Clave. Hasta mañana. Cuando eres socio de Copeuch, se nota. Y conoce los programas especiales de titulación en Sociología, Psicología y Cine en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Profesionales que transforman el mundo. Presentaron El Mostrador en La Clave.